Esta historia empieza con una mujer muerta, y por lo que apreciamos en su habitación, parece que la causa fue un abuso de medicamentos. Taking drugs is not cool. Quien encontró esta perturbadora escena fue Rose, una de sus hijas. Años después, Rose se volvió terapeuta y se dedica a ayudar a las personas trabajando en un hospital psiquiátrico del estado, como por ejemplo a este hombre con episodios maníacos. Ella trata de calmarlo un poco y luego lo deja bajo observación. Podemos ver que Rose genuinamente se preocupa por sus pacientes y los deriva a tratamiento aun cuando no tienen seguro. Pero ella ha estado trabajando sin parar y su jefe le pide por favor que se vaya a descansar. Sin embargo, ella no puede con sus ganas de ayudar y le llega una paciente más, una muy peculiar. Esta es Laura, una estudiante universitaria. Una ambulancia la trajo, pero no tiene historia de enfermedad psiquiátrica. La semana pasada, sin embargo, Laura fue la única testigo de la muerte de un profesor. Aparentemente, ese profesor se autoeliminó a punta de martillazos. La jovencita se ve muy alterada, y Rose le promete que este es un lugar seguro. Pero Laura dice que para ella no. Cuando por fin la convence de sentarse y conversar, Laura demuestra que sabe qué día es, y no parece que esté loca. La chica se muestra muy nerviosa y Rose le pide que respire profundo y le cuente qué es lo que pasa. Laura dice que ha estado viendo algo que nadie puede ver, excepto ella. Parece una persona, pero no lo es. De hecho, esto toma la forma de distintas personas, a veces conocidos suyos, y a veces completos extraños. Hace poco se hizo pasar por su difunto abuelo, quien murió cuando ella tenía solo 7 años. Esta cosa, sea lo que sea, usa los rostros de la gente como si fuesen máscaras. Rose le pregunta si eso está aquí ahora mismo, pero Laura dice que no. Sin embargo, cuando lo ve, eso parece estar sonriéndole. Pero no se trata de una sonrisa amigable, sino de una muy aterradora. Cada vez que Laura ve eso, tiene la sensación de que algo terrible va a pasarle. Rose le pregunta a la chica si en su familia hay historia de alucinaciones, pero Laura se altera, pues estas no son alucinaciones, esto es algo real, y le hace cosas. Se ha apoderado de su vida, y le ha dicho que hoy es el día que muere. ¡Qué miedo! Sin embargo, Rose trata de calmarla y llevarla por el lado de la lógica, y le da todo el sermón de que los traumas a veces resultan en alucinaciones. Pero Laura le dice por última vez que esto es de verdad. De repente Laura empieza a gritar y patea un jarrón y repite que eso está aquí. Rose le dice que no hay nadie más que ellas y que porfi se calme, pero la chica se retuerce y parece que algo le estuviese jalando, y queda inconsciente. Rose llama a pedir ayuda, pero cuando voltea, Laura ya no está en el suelo y ahora se muestra muy sonriente, tanto que aterra. Ella ahora toma un trozo del jarrón y procede a formatearse, desinstalarse el Fortnite. Tú me entiendes. ¡Esta perra está loca! La estudiante murió con una enorme sonrisa en su rostro y nuestra amiga terapeuta ahora necesitará terapia. Rose es interrogada por la policía respecto a los recientes acontecimientos. Ella les dice a los detectives que la chica parecía sufrir de delirios paranoides, asegurando que una presencia maligna la perseguía. Los detectives resuelven en efecto que la señorita estaba jodidamente loca. Rose vuelve a casa a disfrutar de la compañía de su gato, Bigotes. Ella toma una muy necesaria ducha y se sirve una copa de vino, pero ahora resulta que también ve a esa entidad sonriente y se aterra. Pero tranqui que llega su novio, A-Train, y ella le cuenta todo lo que pasó. Igual no hay tiempo para experiencias traumáticas, pues Rose quedó en cenar con su hermana, así que se juntan con ella y con su esposo a escuchar las estupideces superficiales que la seño dice. Se viene el cumpleaños del sobrino de Rose, pero ella se disculpa, pues no podrá asistir, debido a que trabaja hasta los sábados. Por esto, la hermana y su marido presionan a Rose para que deje de trabajar en el sector público, y le aconsejan que debería irse al privado para llenarse de plata. Pero Rose dice que le gusta ayudar a la gente, y su novio la apoya. La hermana ahora mismo dice que deberían vender la casa donde crecieron porque está toda abandonada, y el marido dice lo mismo, pero Rose se harta y les pide que se callen la puta boca. Boy, that escalated quickly. Al día siguiente, en el hospital, Rose pide el informe de aquel incidente que la difunta Laura presenció, y llega a visitarla uno de los detectives. Su nombre es Joel, y resulta que es el ex de Rose. Él le pregunta cómo ha estado y trata de conversar, pero la terapeuta le dice que tiene mucho trabajo y se marcha. Rose lee el reporte policial y se entera de que Laura vio morir a su profesor exactamente de la misma manera en que ella murió, primero sonriendo y luego procediendo a autodescuajeringarse. Más tarde, Rose conversa con su hermana y se disculpa por reaccionar mal anoche, y la hermana le dice que todo bien y que si no puede asistir al cumpleaños de su sobrino, al menos le compre un regalo. Como dato, ella le dice que al chico le gustan los trenes. Sin embargo, las cosas se complican. Ahora Rose ve gente sonriendo por la ventana y luego su paciente maníaco aparece con una sonrisa siniestra y le dice que se va a morir una y otra vez. ¡Rechapos! Rose entra en pánico y pide ayuda a los enfermeros diciendo que el loquito la atacó, pero cuando llegan el maníaco ya no parece estar sonriendo. Entonces podría ser que Rose esté imaginando todo esto. Ella habla con su jefe. El señor le dice que aquel paciente ha sido admitido muchísimas veces en el hospital y nunca se mostró violento. Quizá, por todo lo que experimentó, ahora está exagerando la situación o malinterpretándola por completo. Rose admite que ese podría ser el caso y su jefe le pide que se tome una semana de vacaciones. Ella ha estado trabajando demasiado y no podrá ayudar a sus pacientes si su propia salud mental desmejora.
En su auto, Rose trata de calmarse y dejar toda esta paranoia de lado. Rose le compra un trencito a su sobrino y lo envuelve y se toma un vinito. Pero la alarma de su casa enloquece y Rose se arma con unas tijeras, pero en la puerta no hay nadie. Sin embargo, la puerta trasera ha sido abierta y le llaman de la compañía de seguridad. Para confirmar su identidad, la operadora le pide su nombre y contraseña, y Rose le da dicha información. La operadora ahora le pregunta a Rose si está sola en casa, a lo que ella responde que sí. Sin embargo, ahora la operadora de forma burlona le pregunta si está segura que no dejó a alguien o a algo entrar. Además, le pide que voltee. Pero Rose nota que todo fue una alucinación y nunca contestó el teléfono. La verdadera operadora le pide sus datos, y esta vez parece que es una llamada real. Agentes de policía llegan a revisar la casa y resuelven que no hay nadie dentro. Quizá Rose olvidó cerrar la puerta trasera y ya. Los polis dicen que estas falsas alarmas ocurren todo el tiempo. A-Train llega y le pregunta a Rose qué fue lo que pasó. ¿Por qué programó la alarma tan temprano? Rose ni siquiera recuerda haberlo hecho y se disculpa, pues siente que anda muy perdida y que ha estado estresada. Y le cuenta que su jefe le obligó a tomarse unas vacaciones. Igual el novio es muy comprensivo y la quiere mucho. Rose busca bigotes para darle de cenar, pero el Whiskas no aparece por ningún lado. Algo anda mal. A mitad de la noche, Rose sueña con el día en que encontró a su madre desvivida y despierta muy asustada. Ella decide registrar el audio de su consulta con Laura para averiguar si en efecto había alguien más en la habitación ese día. En efecto, la terapeuta descubre que había una tercera voz, llamando a Laura. Pero también hay otra que pregunta por Rose, aunque apenas puede distinguirse, así que Rose sube el volumen para... Rose toma un cuchillo y grita aterrada, y su novio baja a ver qué pasa, pero no puede acercársele y le pide que baje el cuchillo, pero la mujer no reacciona. Desesperada, Rose decide ir a terapia y hablar sobre el incidente con Laura y cómo le impactó el verla morir. Ella dice que no puede superar aquel momento, pero su terapeuta considera que esto tiene más que ver con la autocancelación de su madre. Quizá Rose se sigue culpando por esto. Igual, nuestra protagonista no quiere hablar de eso ahora, y solo le pide una receta para unos antipsicóticos, a fin de poder parar estas visiones tan perturbadoras. La terapeuta, sin embargo, le dice que a ella no le parece que Rose esté loca, y menos psicótica, por lo que no le recomienda estos medicamentos. A su parecer, el problema de Rose viene de no haber lidiado con el trauma de lo que le ocurrió a su madre. La doctora le recomienda distraerse con alguna actividad y dejar de atender pacientes por un tiempo. Además, dice que ayudaría muchísimo si Rose vuelve a llevar terapia de forma continua. Rose insiste en la receta de antipsicóticos, pero la doctora dice que mejor se esperan antes de usar fármacos. Rose trata de retomar su vida, así que asiste al cumpleaños de su sobrino y se integra con las amigas de su hermana y le canta Happy Birthday al niño, y llega el momento de abrir los regalos. El niño se emociona mucho con una de esas pistolas Nerf y el siguiente regalo es el de su tía Rose. Desafortunadamente, aquel trencito que la terapeuta le compró fue reemplazado por nada menos que Bigotes, quien ahora está bien muerto. Todo el mundo grita aterrado y la hermana de Rose le pregunta cuál es su maldito problema. Rose no entiende qué está pasando y les jura a los asistentes que ella no hizo esto. Sin embargo, nadie le cree y para empeorar todo, Rose ve a la entidad sonriente en una de las amigas de su hermana. Rose le pregunta qué carajos es y no entiende cómo nadie más puede verla. Lastimada y muy humillada, Rose solo puede gritar. Ella es admitida en emergencias y su jefe le pregunta qué pasó, pero Rose se fija que su hermana le está dando las quejas a A-Train y él es un buen novio y la defiende. Ya en casa, Rose finalmente le cuenta a su novio la verdad, todo lo que ha estado pasando. Un espíritu maligno o algo así la está atacando, y es la misma cosa que mató a su paciente. De alguna forma esa cosa se transfirió de Laura a ella, y ahora teme por su vida. Y A-Train es un buen tipo y todo, pero su novia está hablando de fantasmas, así que él se disculpa pero no puede creerle. El chico ha estado investigando y ahora tiene la teoría de que Rose heredó la enfermedad mental de su madre, y por eso se está imaginando todo, y mató a Bigotes. Ella le ruega a su novio que le crea, pero A-Train ha escuchado suficiente. Rose investiga al profesor que se autocanceló frente a Laura, a fin de encontrar respuestas. Sin embargo, no logra concentrarse con la voz de su mamá hablándole una y otra vez, repitiendo que cometió un error. Rose visita a la viuda del profesor y la señora le cuenta que su esposo empezó a cambiar poco a poco. Se puso tenso, paranoico, dejó de dormir y luego empezó a gritar de la nada. Un día el señor simplemente desapareció y por la noche su esposa recibió una llamada y tuvo que ir a la morgue a identificar el cuerpo de su marido. Rose le pregunta a la señora si su esposo alguna vez describió las cosas que veía. Ella le enseña muchísimos dibujos que el señor hizo, todos personajes o figuras sonrientes. Él decía que eso estaba tratando de meterse en su cuerpo. Este es el hermano del profesor y falleció hace 20 años en un accidente automovilístico. Parece que, al igual que Laura o Rose, el profesor tuvo una tragedia familiar que nunca superó. Rose pregunta cuándo comenzaron las visiones del profe, y su viuda dice que todo comenzó cuando el profesor vio a una extraña mujer autocancelarse. Nuestra protagonista entra en pánico, pues ahora queda claro que a ella le va a pasar lo mismo. Rose le dice a la viuda que su esposo no estaba loco, ella está viendo las mismas cosas que él veía.
Rose pide que le dé el nombre de la mujer que se autodesvivió enfrente de su esposo, pero la viuda piensa que se están burlando de ella y le grita a Rose que se largue. Desesperada y sin nadie a quien recurrir, Rose va al apartamento de Joel, su ex policía. Ella le ruega que le haga un favor y no pregunte nada al respecto. Tras muchísima insistencia, Joel investiga al profesor muerto en el sistema policial y descubre que, tal como la viuda dijo, él presenció la automorición de otra mujer. Rose ahora le pide a su ex investigar a esa mujer y, tal como esperábamos, ella presenció por su parte una automachacación 4 días antes de morir. En el video de seguridad de una gasolinera vemos que la seño estaba llenando el tanque de su auto muy tranquila cuando un tipo llegó, tomó unas tijeras de jardín y se desuscribió de la vida frente a ella. Lo realmente perturbador es que podemos ver que este hombre también estaba sonriendo. Joel nota la serie de extrañas coincidencias y le pregunta a Rose qué es lo que está pasando, pero ella no responde. Rose vuelve a casa para enseñarle sus hallazgos a A-Train, pero descubre que él llamó a su terapeuta, pues no encuentra sentido en nada de lo que Rose dice y teme por su cordura. Ella se enoja pues él nunca le creyó y de frente pensó que estaba loca, y ahora le dice que no sabe manejar los problemas y que se joda. La terapeuta trata de intervenir, pero Rose le dice: ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Rose va a casa de su hermana y el cuñado le dice que es mejor que se vaya, pero la hermana dice que sí hablará con ella y a él lo manda a lavar los platos. Rose dice que por fin sabe lo que le está pasando. Ella ha sido maldecida. Really? Rose explica que esa entidad o energía fue lo que mató a Bigotes y nadie más puede verlo, excepto ella. Rose intenta enseñarle las fotos de las demás muertes, pero la hermana se altera y dice que solo está teniendo un colapso nervioso, exactamente lo mismo que le pasó a su madre. Y ahora el tema se pone personal, pues Rose dice que la hermana nunca estuvo cuando mamá se puso mal, y la hermana dice que tuvo que irse de casa porque ya no aguantaba, y que la perdone por intentar superar el pasado, y Rose dice que por lo menos ella ayuda a la gente y no es una ama de casa pretenciosa y qué complicada la vida familiar. Rose vuelve a su auto e intenta calmarse, pero ahí viene la hermana y parece que quiere... Rose grita desesperadamente y golpea su timón, y el pobre sobrino va a quedar con secuelas para toda la vida. En la noche, Rose se come una hamburguesita muy triste cuando recibe una llamada. Joel siguió investigando después de que ella se fuera y vio que todas estas autodesvivisiones están conectadas. Él pudo rastrear 20 casos iguales con 19 víctimas fatales, es decir, que una persona ha sobrevivido. Un contador vio a su socio autoformatearse frente a él, pero en vez de hacer lo propio, él mató a otra persona días después. El único testigo de ese crimen apareció muerto. Ahora mismo el contador está en prisión, así que si Rose tiene la más mínima esperanza de vencer a esta cosa, deberá ir a hablar con dicho contador. Joel se rehúsa a creer que todo esto sea obra de alguna entidad maligna, pero reconoce que es un caso muy terrorífico. Rose le dice que pareciera que esa cosa poseyera a sus víctimas y las obligara a tomar sus propias vidas. Rose pregunta cuánto tiempo han durado las víctimas y él responde que ninguna ha pasado de una semana, así que mejor se apuran. Let's go. Move. Joel dice que Rose les está ayudando a hacer un perfil psiquiátrico de este contador asesino y le consigue una charla de 10 minutos con el sujeto. Rose le dice que vino a verlo en nombre de una de sus pacientes, quien ahora está pasando por lo mismo que él pasó antes que matara a esa mujer. Rose le pregunta al contador qué es esa cosa. Él dice que realmente no lo sabe. Ahora Rose le pregunta por qué él sí sobrevivió y el contador dice que se lo dirá solo si hace que el policía se marche. A regañadientes, Joel acepta. El contador finalmente nos da algo de claridad en el tema. Él dice que investigó muchísimo este fenómeno sonriente y descubrió otra cadena de muertes que ocurrió en Brasil. Una de las víctimas logró escapar a la maldición matando a su vecino enfrente de su esposa, transfiriéndole así la maldición a ella. El contador le dice a Rose que su paciente morirá a menos que asesine a otra persona y lo haga con un testigo presente, pues esta maldición necesita trauma para propagarse. Eso es lo que le da poder. Rose se altera y dice que no puede matar a otra persona y el contador entra en pánico, pues entiende que ella es la maldecida. Él grita una y otra vez que ella no se lo volverá a pasar y arma todo un escándalo, y Rose se ve forzada a marcharse. Afuera de la cárcel, Joel pregunta qué fue lo que el contador dijo, pero Rose solo le responde que ese hombre estaba loco. Rose vuelve a casa, consternada, pero finalmente sabe lo que debe hacer. Su terapeuta la visita y le pide hablar, pero Rose se rehúsa. Sin embargo, la señora le dice que debe advertir a las autoridades si resuelve que ella es un peligro para sí misma o los demás, así que nuestra protagonista no tiene más opción que hablar con ella. La señora le pregunta cómo se siente y Rose se desahoga, diciendo que su novio ahora piensa que está loca, su hermana ha cortado toda comunicación con ella y su terapeuta viene a joder sin avisar. Y entonces suena el teléfono. Rose contesta y del otro lado escucha la voz de su terapeuta. Rose entiende que eso con lo que está hablando ahora mismo no es su doctora, y esta figura esboza una macabra sonrisa. Ella le dice que casi es su hora, y la acorrala, y se pone a babear frente de ella al puro estilo de Alien. Sin más opciones, Rose se dirige al hospital donde trabaja, y vemos que lleva un cuchillo con ella. Rose visita a su paciente maníaco, y frente a su jefe lo acorrala, y saca su cuchillo y procede a dejarlo como anticucho una y otra vez. Y el maníaco parece burlarse de ella y no poder morirse, y el jefe se aterra tanto que arranca su propia cara. Y resulta que todo fue un sueño. Su jefe la ve sentada en el auto y se acerca a hablarle.
Él nota el cuchillo en el otro asiento, así que le pide que mejor no se vaya y le dice que no debería estar sola. Pero Rose entiende que eso es precisamente lo que necesita y le pisa el acelerador y se marcha. Joel la llama, pues dice que la policía la está buscando. Rose le explica a su exnovio que por fin ha entendido cómo vencer esto. Si no está rodeada de otras personas, la maldición no podrá propagarse. Pero Joel le dice que no puede evadir a la gente por el resto de su vida. Igual, nuestra protagonista vuelve a su hogar de la infancia, el cual claramente ha visto mejores días. Ella revive la fatídica noche que encontró a su madre con sobredosis de medicamentos y nos enteramos que la señora seguía con vida. Ella le dijo a Rose que había cometido un error y que por favor llame una ambulancia, que consiga ayuda. Sin embargo, la pequeña Rose se rehusó y dejó a su madre morir. ¡Dios mío! Rose cubre puertas y ventanas y se sienta a contemplar cada rincón de esta casa en busca de eso que la persigue. Unos sollozos llevan a Rose de vuelta al cuarto de su madre. Ella levanta la mirada y reconoce a nuestra protagonista. La señora le pide que se acerque y reconoce que no ha sido una buena madre. Ella realmente quiere serlo, pero a veces todo es demasiado abrumador. Mamá dice que hay algo horrible dentro de ella, que se odia a sí misma. Pero Rose le dice que pare y su madre le pregunta si se avergüenza de ella. Rose lo niega, pero la señora ahora le pregunta, ¿entonces por qué me dejaste morir? Rose dice que eso no fue su culpa y mamá insiste en que pudo haber pedido ayuda. Finalmente, Rose reconoce que no hizo nada porque tenía miedo de su madre. Solo tenía 10 años y la señora era un monstruo. Ella ahora entiende que no fue justo, pues la señora claramente necesitaba ayuda, pero ella simplemente no supo manejarlo. Rose ha cargado con esa culpa toda su vida y ahora sabe que debe soltarla. Rose dice que esto no es real, pero la señora le dice que su propia mente es la que lo hace real. Mamá ahora sonríe de forma aterradora y Rose le pregunta a esa entidad por qué hace esto. La criatura responde que su mente es simplemente muy tentadora. Esta cosa se va haciendo cada vez más grande y persigue a Rose afuera del cuarto, para luego desaparecer, y la tensión es casi palpable. Este ser le dice a Rose que no puede escapar de su propia mente y le está asfixiando. Pero Rose responde, pues tú tampoco puedes escapar de mi mente. Y le rompe el brazo a la criatura y le revienta una lámpara de queroseno en la cabeza, y esta abominación se quema mientras grita una y otra vez el nombre de Rose. Nuestra protagonista mira a la criatura por última vez y la encierra para que se queme junto con su hogar de la infancia. Rose es finalmente libre. Ella ahora visita a Joel y se disculpa por involucrarlo en su mundo de locura. Ella dice que siempre le dio miedo dejar que las demás personas se acerquen y que ponía barreras, y reconoce que hizo lo mismo con él. Pero ahora le pide como último favor si se puede quedar aquí solo a dormir por un rato, mientras él la acompaña. Joel accede, y de hecho le dice que se quedará con ella para siempre. No. Él sonríe de forma siniestra y empieza a reírse. Rose entiende que esa cosa sigue viva y corre hacia la otra habitación, pero ahora se ve a sí misma en el campo y cae en cuenta de que nunca se fue de la casa. El verdadero Joel vino a ayudarla, pero Rose no quiere tener contacto con nadie y se encierra dentro de la casa para no pasar la maldición. La criatura finalmente la tiene donde la quería y Rose ya no tiene escapatoria. Joel le pide que abra la puerta, pero Rose solo grita y grita en absoluto terror, mientras este demonio procede a revelar su verdadera forma y toma control de nuestra protagonista, y de una forma sumamente gráfica, entra en ella. Cuando Joel por fin logra derribar la puerta, él descubre que Rose se ha bañado en gasolina, y mientras sonríe, se prende fuego. Y así, la historia llega a su fin, con Joel presenciando una autoeliminación y la maldición esparciéndose una vez más. ¡Ah! ¡Mierda! Como sea...